Algunas películas de terror tienen argumentos macabros y enfermos que llegan a ser difíciles de entender para la mente humana. Lo chocante de todo esto es que algunas películas fueron basadas en hechos totalmente verídicos. Aquí veremos algunas de ellas. Y si algo está claro en este mundo, es que la realidad siempre supera a la ficción. Número 5. Wolf Creek. Esta película trata sobre un asesino en serie que secuestra a jóvenes mochileros para posteriormente asesinarlos de maneras horripilantes. Dicha película fue basada en las muertes de algunos jóvenes cometidos por el asesino Ivan Milat, quien desde los años 70 llevaba siendo acusado por el asesinato, secuestro y violación de varias jóvenes. Finalmente, el 27 de julio de 1996, el jurado declaró a Ivan Milat culpable de 7 asesinatos y fue llevado a una cárcel de alta seguridad, en la cual protagonizó numerosos casos de autolesión, como tragarse objetos cortantes o intentar ahorcarse, e incluso un día llegó a amputarse uno de sus dedos con un cuchillo de plástico. Número 4. Expediente Warren. Ya son muchos los que conocen esta película y a su principal protagonista, la muñeca Annabelle, pero no todo el mundo conoce la verdadera historia. En 1970, una mujer compró una muñeca como regalo de cumpleaños para su hija llamada Donna, pero a los pocos días notaron que la muñeca cambiaba de posición e incluso algunas veces llegaban a encontrarla en otra habitación. Fue entonces cuando contactaron con la familia Warren para intentar buscar una explicación. Y como resultado descubrieron que la muñeca estaba poseída por una niña de 7 años, la cual había perdido la vida trágicamente en el solar donde estaba situada la casa. Finalmente los Warren se llevaron la muñeca y más tarde fue puesta dentro de una vitrina. Y un dato curioso es que varias personas que han visitado el lugar donde se encuentra la muñeca han sufrido algún tipo de accidente que estuvo cerca de acabar con su vida. Número 3. Scream. Cuando la famosa película de Scream apareció en las grandes pantallas en los años 90, gran parte de la audiencia quedó conmocionada con el terrible argumento de dicha película. Pero a pesar de que lo interpretaron simplemente como mera ficción, la historia contiene una parte muy oscura, ya que la película hace varias referencias a los atroces actos cometidos por Daniel Rolling, un asesino en serie que acabó con 5 estudiantes en Florida y más tarde confesó haber violado a varias de sus víctimas. También cometió 3 homicidios en 1989 e intentó asesinar a su padre años más tarde. En total, Daniel confesó haber matado a 8 personas y fue condenado a la pena de muerte en 1994. Y tras hacerse conocido este caso, resultó ser una inspiración muy importante para los productores de las películas Scream. Número 2. El silencio de los corderos. Secuestrador, violador y asesino. Estamos hablando de uno de los asesinos en serie más depravados de la historia, debido a que acabó con varias mujeres en los años 70. Era conocido como Ted Bundy y fue la principal fuente de inspiración para el director Thomas Harris a la hora de crear el personaje de Hannibal Lecter para la película El silencio de los corderos. De forma muy similar a la película, Ted Bundy utilizaba su carisma para atraer a sus víctimas, y una vez después, en una zona aislada, procedía a matarlas para volver en algún momento y realizar actos sexuales con los cadáveres. Número 1. El exorcismo de Emily Rose. Película que relata los hechos de una joven que fue poseída por varios demonios en los años 70. Se trata del caso de Anneliese Michel, la cual tras someterse a una gran cantidad de exorcismos, finalmente falleció a causa de desnutrición y deshidratación. En total, Anneliese estaba poseída por 6 demonios, y todos los días su familia era testigo de varios hechos paranormales, como cambios repentinos de temperatura o puertas y ventanas que se cerraban o se abrían. Anneliese se autolesionaba constantemente, hablaba varias lenguas e incluso una vez llegó a arrancar de un mordisco la cabeza de un pájaro muerto. En 1976, Anneliese sufría neumonía y anemia. Murió el 1 de julio con tan solo 23 años, y tanto sus padres como el exorcista fueron llevados a juicio por homicidio, ya que la joven había sido diagnosticada con epilepsia desde hacía años, y según especialistas tendría que haber sido internada en un hospital psiquiátrico. Por otro lado, esto no explica algunos sucesos, como el hablar varias lenguas o la fuerza descomunal que poseía la joven.